Muy buen día. 19 de junio, tal cual les habíamos dicho que íbamos y estamos compartiendo con nuestro gran amigo, el ingeniero Alfredo Oquendo, ingeniero físico nuclear. Muy buen día, Alfredo. Buen día, don Rafael. ¿Cómo está usted? Un honor compartir contigo este momento en el que interactuamos con muchas personas que se interesan por las reflexiones y por las entrevistas con carácter de reflexiones y de vivencias científicas o sociales, económicas o profesionales. Y tratamos de insertar temas que hagan comprender a los que interactúan con nosotros que la vida es simple, que no es compleja, y como es simple hay que vivirla a plenitud, sobre todo cuidarla. Así que muy buen día. Hoy hablaremos con nuestro entrañable amigo, el ingeniero Alfredo Oquendo, sobre el medio ambiente, la naturaleza y todo lo que implica que tenga que ver con el clima relacionado al medio ambiente, a la preservación de los ecosistemas y en gran medida a la preservación de la naturaleza en sentido general. ¿Cómo encuentra usted, ingeniero, hoy día el medio ambiente? ¿Cómo usted lo valora? Bueno, el medio ambiente y el clima son, digamos, no solamente conceptos, sino son realidades que están en constante variación, ¿verdad? Nosotros y la comunidad científica todavía no tiene un 100% de la certeza de cómo se comporta nuestro planeta, las variaciones que tiene y los motivos de esas variaciones. Usted recuerda que hace muchos años cuando empezó el tema del calentamiento global, que Al Gore, el americano, hizo planteamientos de los cambios que están habiendo en las temperaturas del planeta. Ahí pues hicieron muchos comentarios a favor y en contra, porque una cosa sí está clara: nuestro planeta es muy dinámico y nosotros lo que llevamos en este planeta en concepto de tiempo, usted y yo hemos hablado mucho de esto, es muy poco tiempo. Hemos tenido especies anteriores a las nuestras que han durado miles, cientos de miles de años en la Tierra. Los dinosaurios estuvieron pisando la Tierra por más de 200 millones de años. Y nosotros pues nos separamos de los homínidos en la línea nuestra del Homo sapiens hace aproximadamente unos 6-7 millones de años. O sea que anterior a eso, según el desarrollo y las pruebas arqueológicas, pues no existíamos con raciocinio, ¿verdad?, como lo tenemos ahora. Quiero decir con esto que el clima y el planeta van variando constantemente. Unas causas son motivadas por nosotros como especies que la habitamos, como una especie más, que somos la más pequeña, ¿verdad? Y otras porque el mismo movimiento del sistema solar dentro de la galaxia y de la Tierra dentro del sistema solar tiene consecuencias y variaciones en nuestro clima, ¿verdad? Entonces, decir que somos los responsables
de todo lo que está sucediendo, eso no es realidad. Somos responsables de ensuciar nuestro planeta. Yo siempre he dicho que lo peor que nosotros le hacemos a nuestro planeta es la forma que lo ensuciamos, cómo tiramos basura, cómo contaminamos, con sustancias y productos que ante nosotros pisar la tierra no existían, porque nosotros con nuestra inteligencia y con nuestra forma de actuar hemos creado muchos elementos que no existían de forma natural en la tierra y lo estamos liberando tanto en forma de gas como sólidos como líquidos. Entonces, eso sí es algo que nosotros estamos perjudicando al planeta. La variación del clima es motivado por supuesto, una de las formas que está incidiendo en la variación del clima ha sido la emisión de gases que antes, por ejemplo, han existido extinciones masivas de todas las especies en la Tierra, concretamente, según los estudios, 7 grandes extinciones, que todo lo vivo se extinguió en la Tierra, sobre todo en la parte seca de la Tierra, en los mares quedaron especies, ¿verdad? Y otras de forma natural existieron extinciones, pues, sobre el meteorito, por ejemplo, que cayó en la zona de Yucatán, que esa es lo más real, que dice que extinguió todas las especies de los grandes saurios, de los dinosaurios, ¿verdad?, en la Tierra, y se acabaron las plantas, extinguió todo porque la Tierra quedó por varios años completamente nublada. La cantidad de polvo que se levantó en la atmósfera fue inmensa y pasaron muchos años que la Tierra estuvo muy nublada y no entraban los rayos del sol, pues no se desarrollaba la vida, ¿verdad? O sea que si miramos los cambios que han existido catastróficos en la Tierra, han sido varios, ¿verdad? Y nosotros, repito, sí estamos incidiendo, por ejemplo, productos que nosotros emitimos, radiaciones, por ejemplo, nosotros hemos contaminado con muchos isótopos radioactivos la Tierra, motivados mucho por la creación de armamentos, pruebas nucleares que se han hecho con fines no pacíficos. Con fines pacíficos hemos contaminado las dos grandes catástrofes en la Tierra con fines pacíficos nucleares. Una fue Chernóbil, la otra Fukushima en Japón, con el terremoto, ¿verdad? Una fue motivada por un mal manejo de la especie, de nosotros mismos, ¿verdad?, por no controlar los procesos físicos de un reactor nuclear. Ese fue Chernóbil, y fíjate las consecuencias que trajo. Y Fukushima, pues, fue por un terremoto, un maremoto, ¿verdad?, el gran terremoto que hubo en Japón, que tampoco se previó, aunque se habían hecho alertas que no se construyeran centrales nucleares en Japón cerca del mar, por eso mismo. En su momento recuerdo que cuando se empezaron estos procesos, los mismos soviéticos en aquel momento le recomendaron a Japón que, producto a la sismicidad que había, que no construyera cerca del mar, ¿verdad? Entonces, son errores que hemos cometido y hemos contaminado grandemente a nuestro planeta, ¿verdad? Sí, fíjate, hablaste de Al Gore. Al Gore fue vicepresidente de Estados Unidos, que acompañó a Reagan, ¿no fue, no? Al artista Bill Clinton. Sí. Un artista, porque tenía mucha demanda. Y la muchacha que él contrataba, la contrataba para todo, sí, todo. Porque la moral ha colapsado en Estados Unidos, desde el presidente hasta los más bajos de la escala social. Que así es que ellos la tienen dividida. Y Al Gore aspiró a ser presidente, y George Bush, hijo, tengo que hacer ese comentario porque no se puede dejar pasar por alto cómo disfrazan la manera de los intereses prevalecer
en estas figuras que son, por esencia, en el orden del desarrollo que han alcanzado, individualistas, son individualistas. Y si invierten 100 millones, pues si lo pierden, quieren 200. De alguna manera lo buscan, ya sea que se lo proporcione el Estado o que se lo arranquen a las familias de las entrañas mismas de su estabilidad. Bueno, y Al Gore perdió las elecciones en las que participó de Bush, hijo, de manera fraudulenta, y no tuvo el coraje de defender su triunfo y prefirió irse y reunir un número determinado de científicos para que le prepararan una conferencia sobre el medio ambiente para él cobrar por esa conferencia y por lo menos recaudar un poco de lo que perdió a cotilla de la población en esas conferencias. Quería hacer esa observación porque Al Gore fue un genio en colocar un tema en el seno de la población mundial en el que, para borrar lo que pasó con su figura, quiso alardear de altos conocimientos del medio ambiente, que es uno de los responsables de lo que el hombre le ha hecho a la naturaleza en su perjuicio. Él tiene mucho que ver. Bueno, el medio ambiente, porque está muy íntimamente ligado a la naturaleza. Ya tú has hecho una panorámica de el medio ambiente y la naturaleza. ¿Cómo tú percibes hoy la naturaleza? Fíjate que es un tema, la naturaleza... Escúchame que te... Sí, que le agregue a la respuesta. Te voy a solicitar, porque en la anterior pregunta, muy bien, tú señalaste todas las cosas malas del mundo, pero no vi ningún planteamiento de todas esas cosas malas, cómo pueden resolverse. Vamos allá. Entonces, si tú consideras que la naturaleza va bien hoy, ¿cómo podría mejorarse también? Es decir, que quiero que tú, en la pregunta que te hago, por favor, haga un balance entre lo negativo y las cosas positivas que se pueden hacer, ya sea para que siga mejorando o ya sea para transformarla a mejor para el ser humano. Así que la naturaleza. Vamos a hablar de la naturaleza. Mire, como yo planteaba, efectivamente hemos hablado de las cosas malas, pero yo siempre he dicho que la naturaleza es sabia. Es sabia ¿por qué? Porque ella misma se autorregula. Y yo pongo el ejemplo siempre con amigos, por ejemplo el caso de Chernóbil, donde nosotros teníamos un conocimiento, entre comillas, pensábamos que lo conocíamos todo. Decíamos que en Chernóbil, por los próximos 200, 300 años, llegaban cifras hasta 20.000 años, iba a ser desértico, que ahí no se iba a poder hacer nada. Se creó una zona de exclusión, donde inicialmente eran como 200 kilómetros. Después esa zona se fue reduciendo. ¿Y qué pasó? Que todo lo que habíamos predicho no se cumplió. Fue todo lo contrario. En esa zona prácticamente surgieron especies más fuertes de animales, lobos, osos, renos, peces, que antes ni existían allí prácticamente. Resurgieron. Evolucionó la naturaleza. Evolucionó. Pero a mejor. Bueno, imagínate que estamos hablando de cantidades inmensas de animales. ¿Qué problema tienen esos animales? Problemas decimos nosotros, pero ¿qué problema? Pues las heces fecales son radioactivas, por ejemplo. Sí, las heces fecales son radioactivas, por ejemplo. Las radiaciones en el cuando ocurre la explosión, en las primeras cosechas que se dieron allí,
de tomate, de calabaza, eran gigantes. Pero estamos hablando de 50 veces más grande calabaza que no la podían cargar 2 personas. Los árboles, los peces gigantes. ¿Qué ha sucedido? Que actualmente se ha creado un ecosistema biológico, tanto de árboles como animales, increíble. La radiación que pensaba que lo iba a exterminar, al contrario, se adaptaron, se reproducen, son más fuertes, más grandes y no hizo el daño que esperábamos. ¿Qué quiere decir eso? Que son cosas, recuerda que desde que la Tierra se forma existía la radiación, eso no es nuevo. Nosotros la radiación no la inventamos, no inventamos la radiación, eso ya es natural de los átomos. Es un apagón que hubo, por eso tuvo el abanico. Sí, sí. Entonces, ya llegó. Rafaelito. Porque ahora los apagones están a la orden del día y a 2 por chele, cosa que no se veía en los gobiernos del presidente Medina. Es un problema. Que tuvo la habilidad y la certeza de construir la planta Catalina, quien abastece de energía eléctrica el país entero. El gran problema que hay aquí es la distribución. Y como los que están no hacen nada, la distribución es la que tiene el problema. Entonces, Rafa, como le decía, la naturaleza es sabia. O sea que donde pensábamos que se iba a extinguir todo, pues fíjese cómo ha rebrotado la vida. Los científicos actualmente pues son un laboratorio de pruebas porque es que no entendían cómo eso pasaba. Lo mismo está pasando y quiero yo que esté pasando en Fukushima, porque ahí sí se hicieron barbaridades. Eso se tapó todo lo que pasó allí. No se tapó en la Unión Soviética cuando fue porque usted sabe, sí. La propaganda empezó enseguida que era lo peor. Una maquinaria con la que cuenta Occidente. Exacto. Desde mi punto de vista, Fukushima fue peor que Chernóbil. Fukushima todavía están expulsando al mar millones de toneladas de agua contaminada que no tienen de dónde guardar, de enfriar los reactores esos que bueno, prepararon. Quiero hacerte un paréntesis ahí. Dicen que la pesca que hacen en el mar del Japón, es decir, donde se realiza pesca alrededor de Japón, el Japón es como nación un conjunto de islas y pues está rodeado de mar o de mares y de peces, pero gran parte de los peces están contaminados con radioactividad y un pez que se pesca con radioactividad la transmite al consumirla el ser humano al ser humano, por lo que el ser humano se ve afectado de una situación anormal que le produce tumores y que degeneran en lo que se llama como enfermedad el cáncer. Y dicen que esos peces no lo comen en Japón, sino que lo intercambian por peces buenos que pescan otras naves pesqueras en alta mar y en los mares nuestros, y esos peces radioactivos los traen aquí y nos lo comemos nosotros ingenuamente porque nos engañan y nos estafan, y ese chillo y esa picúa y ese salmón que viene de los mares del Japón, los nuestros se lo llevan allá, que están muy buenos de salud, y nosotros entonces somos víctimas del engaño y de la estafa, y mucho del pescado que venden en los supermercados están contaminados con radioactividad. Dicen. Bueno, si quiere comento esa parte que dijiste, Rafaelito. Mira, si entra aquí peces contaminados es porque permite que entre. Porque eso es bien sencillo de detectar. Existen equipos que usted detecta la radiación.
es bien sencillo, o sea que cuando entra una partida, por los aeropuertos usted entra con un isótopo radioactivo y se lo detectan al momento. O sea que si entran es porque permiten y porque existen intereses. Pero bueno, ¿Y cuánto cuesta un detector? Nada, eso cuesta centavos, en Amazon lo puedes comprar, no hay problema. Eso se hizo muy popular después de Chernóbil. Así que tú puedes comprarlo a buen precio sin necesidad de un contratista del Estado, de lo que venden. Claro que no, pero si cuestan 19 centavos de dólares, te lo ponen a un, a un dólar ya eso, 80. No, 80 o a 80. A uno 80 dólares. No vamos a ponerle decimales. Si cuesta $1, vamos a ponerle 2 ceros y ya, ¿verdad? Eso es viable. Por eso le digo que si eso existe, que no están así. Mire, los túnidos son las especies que después del accidente en Fukushima ya aparecieron en las costas americanas del Pacífico, atunes que ya venían contaminados. Porque la cadena alimenticia tanto en la tierra como en el mar es una línea. Sí, sí. Empieza por el plancton, especies que comen plancton, esa especie se la come un pescado más grande, esa se la come otro pescado más grande, al final se lo come el atún y entonces ya viene en la cadena alimenticia de ese pez, te entra aquí el atún, ¿verdad? Contaminado. Lo mismo sucede con el salmón en esas zonas de agua fría. Claro, allá arriba no hay chillo, no hay picúa, no existen esas especies porque estas son del Caribe y de agua más cálida, ¿verdad? Entonces en el Atlántico las hay, ¿verdad? Pero en las aguas cálidas. Pero bueno, a lo que hablábamos, decía yo que la catástrofe... Pero te producen el chillo en bueno, estanque. Claro, eso lo pueden producir. Te lo producen claro. en Japón. Sí, y te producen estanque marino como estanque de agua dulce. Una de las especies más difíciles de tener, digamos, cultivarla, es el atún. Y sin embargo, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar en España, existen grandes plantaciones en el mar. Yo digo plantaciones porque son inmensas, donde tienen los atunes, ahí como tener vacas, ganado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí... O gallina o pollo. Sí, y vienen los barcos japoneses. En 45 días te ponen un pollo de 5 libras. No, y lo alimentan. En Canarias, eso se llama acuicultura, ¿verdad? En las Islas Canarias, ya por los años 98 que yo vivía allá, montaron las primeras granjas de acuicultura en el mar. Ahí se cultivaba, no tilapia, se cultivaba dorada. Y entonces la alimentas, lógicamente, la Comunidad Europea estableció que ese tipo de pez tú tienes que ponerlo bien claro que es con cultivo, porque pasa lo mismo que con los pollos, con el ganado. No es lo mismo que esté en el mar libre, el pez comiendo, que esté en una granja echándole los piensos que ya vienen con todos los productos químicos, que vienen con todo, ¿verdad? Ni el sabor es el mismo, el tamaño sí es más grande porque ya los engordan, le echan pienso para que se pongan fuertes y crezcan rápido. O sea que nosotros cambiamos constantemente las especies que existen en el planeta. Ahí voy. Y esto trae un comentario pregunta. Sí. Me parece que modificar para mejor las especies y la naturaleza es conveniente. Se ha puesto en marcha planes de modificación de las especies y de la naturaleza para bien, porque se sabe que ha habido que adulteran la transformación, no para mejor, sino para enriquecerse más las corporaciones que negocian con medicina, con alimentos, con minerales y hasta con el aire que respiramos. Está bien encauzada la lucha institucional en contra de la modificación que adultere la convivencia
pacífica entre el medio ambiente y el ser humano y las demás especies, que el conjunto de ello, todo es la naturaleza. Mire, No sé si la respuesta que te voy a dar creo que te va a contestar mi punto de vista. Nosotros tenemos un problema, nuestra especie, que nos creemos que somos dioses. Y muchas de las cosas que hacemos solucionan un problema eventual, creando un problema mucho mayor después. Ejemplo. ¿Tú te refieres a dioses porque las élites solo tienen como dios el dinero? Pues claro, los intereses son vitales. Si no hubiese intereses, no estuviéramos muriendo de hambre. Entonces el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se equivoca cuando dice: el único dios de las élites es el dinero. Claro, gran dios, Así que actúan en todo sentido amplio de la palabra en contra de la estabilidad de la naturaleza. Ejemplo, vayamos a los pollos. ¿Usted sabe lo que nos estamos comiendo en los pollos? Nos comemos todos los tipos de hormonas de crecimiento, todos los tipos de antibióticos que nos tragamos nosotros y después hacemos rechazos a enfermedades que tenemos que utilizar el antibiótico para combatirle y no nos funcionan. ¿Por qué? Porque nos hemos atiborrado de pollo, por decirle alguna de las especies. Explícanos ese lapso del proceso. Yo produzco un pollo a los 45 días de 5 libras. Le aplico una serie de productos para su desarrollo como especie para el consumo. ¿Cómo es que nosotros entonces nos infectamos? Explícale a nuestros... La cadena. Sí, explícale a los que interactúan con nosotros. ¿Cómo es por qué tú dices que nos estamos comiendo todo eso? Explícanos, porque vamos a ver. Se supone que el ser humano procesa el alimento y desecha lo que no sirve y aprovecha lo que sirve. Que va, eso no es así. Muy remoto de eso. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, prácticamente en pocos años, si no ya, nos hacen análisis de sangre y tenemos partículas plásticas en nuestra sangre. Sí, ya la tenemos. Entonces, Sí, ¿y cómo entró eso? Eso entró por un pollo que se está comiendo un pienso, por un pescado que se está comiendo partículas de plástico. ¿La muelen? No, porque entran, son micrones, son nanopartículas. Ya es más grande. Sí, entonces eso entra en nuestro organismo producto de la alimentación, está entrando. Y los antibióticos y las hormonas de crecimiento igual pasa. Usted no ve cómo tienen crecimiento las niñas que le crecen los senos y demás en muchas ocasiones. Es porque están comiendo esos productos, que no hay controles. Por ejemplo, hubo grandes escándalos y se prohibió en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, hay países que lo siguen. El clenbuterol, que es una hormona de crecimiento para el ganado. Esa hormona, usted cuando se está comiendo esa carne, que fue tratado con clenbuterol para que ese novillo creciera rápido, pues usted se lo está comiendo y eso le está incidiendo a usted. Entonces, de la misma forma que usted explicó que un isótopo radioactivo, usted llega aquí con el pescado y se lo come y que lo tiene después le produce cáncer, lo mismo pasa con los productos químicos que se está comiendo. Y entonces, ¿qué decía? Que la interacción nuestra con la naturaleza es muy agresiva por los intereses que hay y no contemplamos consecuencias, como pasa con muchas cosas. Por ejemplo, yo vi la noticia la semana pasada, antes pasada, Israel ya está produciendo carne artificial, entre comillas, no es artificial, o sea, realizan crecimientos de células madre de ganado vacuno y te cultivan literalmente un churrasco, un bistec. Están adulterando. No, es que lo están creando, lo están haciendo. Están adulterando las células. No, o sea... Para adquirir un producto determinado. Ya está industrializado. Pero el fin es enriquecerse. Pero claro, ellos alegan que bueno, que este tipo de carne, estos filetes que nos estamos comiendo, no provienen directamente de una vaca,
que está excretando, que está orinando, que está contaminando con metano, porque esas son las teorías que hay, que son reales, pero que no es para tanto. Entonces, te crean eso en un laboratorio y te crean 7, 8 toneladas mensuales que está creando Israel ya. Es bueno que se sepa que el Estado impuesto de Israel, si Inglaterra impuso una nación inexistente en Palestina, que le llamaron Israel y le agregaron el pueblo de Dios. Esto se parece al pueblo de Don Gregorio en Baní, la comunidad que se llama Don Gregorio, y es porque la mayoría de las personas descendían de un señor que se llamaba Don Gregorio. Entonces ellos han hecho una imitación, han imitado que históricamente los pueblos adquieren los nombres porque alguien se llama de esa manera, o una familia, en fin, una personalidad. Pero es importante que se sepa que ese Estado impuesto Israel recibe de los impuestos del pueblo norteamericano por parte de Estados Unidos, como aporte al desarrollo de ese Estado, anualmente $3,000 millones. Un regalo que le hace los representantes del Imperio Occidental en Estados Unidos, que es el gendarme del mundo. El gendarme es el ejército del mundo, pero que también Alemania tiene que pagar una multa por cada sellito que supuestamente tiene cada habitante israelí que fueron sometidos a tortura y crímenes de lesa humanidad por Hitler, pero que luego ellos se inventaron de ponérselo todo, aunque no se lo haya puesto nadie, sino se lo pusieron ellos porque lo contabilizan y Alemania tiene que pagar también. Quiere decir que además de ser un Estado impuesto, es un Estado que es subvencionado por esa potencia y que se ha convertido en un Estado peor que el Estado fallido de Hitler, que quería dominar el mundo, porque hasta bombas nucleares se han fabricado y nadie ha dicho nada y todo el mundo se ha quedado callado. Para que no vayan a creer que los tomates que se producen en Israel, en el desierto, que tanto lo aúpan, vienen del aire. No, una libra de tomate que ellos venden a $100, producirlo les cuesta más de $300. Quiere decir que están haciendo el negocio, como dicen, del capaperro. Usted le extraía los testículos al perro y usted pagaba $5 para salirlo a vender a $2. Es decir, que perdía en esa operación $3. Por eso le dicen el negocio del capaperro. Si queríamos hacer ese paralelismo para que se entienda de cómo es que surge el Estado israelí, uno de los estados que estamos comprometidos con crímenes de lesa humanidad. No, muy bien la salvedad, efectivamente así es, y yo agregaría más. El Estado de Israel, si mal no recuerdo, se fundó en el 48, ¿verdad? Sí, sí. Y la imposición. No, pero es que fíjese que le digo más. El Estado de Israel, la Unión Soviética apoyó mucho. Mucho. Stalin en aquel momento hizo hincapié para que se creara ahí su Estado, pero claro, no pensaron nunca que iban a existir esas confrontaciones, porque ellos habían sufrido mucho en carne propia lo que le hizo Hitler a los judíos, ¿verdad? En Polonia y en Alemania. Muy bien. Entonces, pues surgió ese Estado, pero bueno, retomando el tema de la interacción y de la naturaleza que es sabia, ¿no? Nosotros, como seres humanos, realizamos cambios que no calculamos las consecuencias. Y hablando de digamos, todo lo que se está haciendo, los nuevos productos transgénicos, cómo se altera la genética, que yo te hice historia. La cadena genética. Exacto, que te hice en su momento una historia de una prueba personal que hice de un negocio de cultivar maíz en Nicaragua. ¿Te recuerdas que sí, te hablé? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros al alterar todo eso, la semilla para producir alimento,
El maíz, sobre todo, usted sabe que el maíz es una especie muy promiscua. Siembran un maíz aquí de color negro, por ejemplo, una semilla, y después le contamina todo y sale mitad negro y mitad. O sea que en la floración de ellos y el crecimiento es muy... Yo no soy ducho en esto, pero sé que es así, porque además lo probé, ¿no? Hice la prueba agropecuaria en aquel momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esas alteraciones no sabemos a ciencia cierta después las consecuencias que nos van a traer. Sí, ya se sabe. Entonces, ya se sabe. Bueno, pero eso trae otra pregunta. Si tú quieres, cierra tu... No, está bien. Yo lo que esa quería parte. decir que el grave problema que hemos tenido es que nosotros realizamos muchos cambios en la naturaleza con fines de dinero. Sí, sí, claro. Y A la no corporación, para ganar, corporación. para grandes, por ejemplo, ahí tenemos Monsanto, el que hablaba del maíz, que Sí. es una corporación que eso está en el mundo entero, pero hace años y años y Sí, años, sí, sí. ¿verdad? Que surgió esa corporación. La Pfizer. Son compañías que han Que surgido. empezaron vendiendo productos químicos y Sí, terminaron sí, haciendo sí. medicina. No, y sabe Dios que Y más. lo hizo muy millonario el Estado norteamericano, Claro, que es un hacedor claro. de grandes fortunas. Claro, porque hay intereses. Sí, sí. Bueno, para los eventos que más se impactan y que provocan grandes transformaciones en la naturaleza, ¿cómo tú puedes hacer una explicación de hasta hoy día se han generado todas estas transformaciones y cómo han impactado, que es lo que la esencia de la pregunta? Porque si tú me permites, una discusión con mi hermano Jafe, que es un artista, dramaturgo, novelista, de grandes visión de las concepciones del desarrollo de la naturaleza, es que surge esta pintura en el que esto representa un volcán en el fondo del mar. Empezaron a hacer ebullición, la explosión del magma en el planeta en su momento, y se llenó de volcanes, pero aún con el fuego y el desprendimiento de gases tóxicos que fueron emergiendo a la superficie de la tierra, de los fondos de los mares, empezó entonces a generar todo ese calor, toda esa energía y el movimiento que produce la energía, y esos mares empezó entonces a orinar esta vida que ven aquí, y de los fondos de los mares, con las altas temperaturas que provocaban los volcanes, nace la vida en el planeta que conocemos hoy. Y eso fue lo que él quiso expresar ahí. Por eso le preguntamos al científico, ingeniero Alfredo Oquendo, de cómo ha impactado la naturaleza, las transformaciones, para bien y para mal, o para el equilibrio. Efectivamente, la explicación que diste y que tu hermano tiene de la vida Y el pintor que basado. plasmó las ideas de Jafe está aquí, el pintor Alvin. Bueno. Alvin Rodríguez, me parece. Alvin. Un joven pintor de Santiago, Ajá. muy talentoso, que fue sujeto a un implante de riñón y que suerte al implante está vivo. Son de las transformaciones. De las transformaciones que hacemos que favorables beneficia, para... Claro que sí, claro. Pues efectivamente, ha quedado ya la comunidad científica, ya hace muchos años que está claro que la vida empezó en los mares. Por eso actualmente la comunidad científica... Pues teníamos razón nosotros. 100%. La discusión. 100%. De hecho, en volcanes submarinos es donde ha empezado la vida.
y ha permitido que de los exterminios masivos que han existido en nuestro planeta, ha permitido las erupciones volcánicas en el mar, ha permitido que vuelva a surgir la vida. ¿Por qué? Porque están todos los compuestos. La sopa de la vida se encuentra precisamente en la mezcla entre las aguas del mar y lo que sale de la tierra, ¿verdad? En el magma. ¿Qué sucede? Que actualmente la comunidad científica que se dedica, yo digo el espacio exterior, ¿verdad?, a analizar todos los procesos que existen en el espacio, en nuestro sistema y en nuestra galaxia y en otra galaxia, se están centrando en buscar exoplanetas que tengan agua y que tengan temperaturas adecuadas para lograr cotejar si aparecen vida. ¿A qué tú llamas una temperatura adecuada? A la muestra. El planeta que donde la temperatura adecuada es donde el agua pueda existir en las tres fases: líquido, sólido y gaseoso, que permita la transferencia del agua en esa fase. Por ejemplo, el agua líquida es vital porque, como explicaba, se sabe que la vida empezó en los mares, tenía que haber agua líquida, porque si está congelado va a ser muy difícil. Claro, el agua líquida puede existir a temperaturas de 200 grados bajo cero, ¿verdad? Pero si está a mucha presión, pues el agua se vuelve líquida por la presión, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la búsqueda, como decía ahora mismo? En buscar exoplanetas y cuerpos celestes, tanto en el sistema solar como fuera de él, que tengan esa posibilidad. Por ejemplo, hay satélites de Júpiter y de los grandes gaseosos, hay lunas que, producto a la fuerza de marea que ejerce el planeta sobre esas lunas, el agua en los fondos tiene océanos a kilómetros de profundidad y ahí está el agua líquida. Y sabemos que está líquida porque hay erupciones y sale el agua. Entonces ahí se piensa, y cada vez la comunidad científica está casi más segura de que ahí debe existir vida, en forma, por supuesto, microorganismos o demás, ¿verdad? No compleja como la nuestra aquí en la Tierra, ¿no? Qué bien. Entonces, los eventos que más impactan la naturaleza y la transforman, en todo lo que conocemos hoy día, que se han producido estos eventos, ¿cómo han incidido en la evolución del planeta? Mire, es decir, tanto para su estabilidad, y voy a agregarle, para que esté más completa la inquietud de cómo impactan y cuál debe ser el cuidado de la naturaleza para que sus implicaciones no solo sean negativas, sino que generen acciones positivas y que alegren el espíritu del ser humano y de los demás seres vivos que cohabitamos el planeta. Bueno, desde mi punto de vista, yo lo entendí perfecto y voy a ponerlo de una forma escalonada desde mi punto de vista muy personal. ¿Cuáles son los eventos que nos pueden hacer más daño al planeta? Y quiero que sepas, nuestra especie en peligrosidad sería los últimos de esa cola. Eventos por orden de capacidad destructiva de nuestro planeta. Número uno, desde mi punto de vista, un meteorito. Un meteorito es capaz de exterminar todo lo vivo de la Tierra, pero en términos de quizás días de que lo detectamos, que se aproxima a la Tierra y no podemos hacer nada con eso. Y al nivel de los meteoritos es el Sol. El Sol
yo digo que es un astro vivo, ¿verdad? Y el Sol puede terminar toda la vida con un sol simple erupto. Una explosión solar, una llamarada solar fuerte, puede terminar toda la vida. Lógicamente, no se conoce, por eso lo pongo en segundo. Al día de hoy han existido grandes llamaradas y demás porque se ve por las rocas, se ve por los árboles, que nosotros, por los fósiles de árboles, que el Sol ha tenido fuertes erupciones y ha incidido muy negativamente en la Tierra. Pero ahora mismo, por ejemplo, un exterminio masivo podría ser una estrella de las vecinas que entre en fase de supernova. Por ejemplo, Betelgeuse está en una fase que en cualquier momento puede explotar. Esta está muy lejos, está a 600 años luz de distancia, no va a ser un daño a la Tierra. Los científicos plantean que no. ¿Cuánto es un año luz en kilómetros? Bueno, pues es un número con muchos ceros, con muchos. Estamos hablando que un año luz es el desplazamiento de la luz en el vacío, que son 300.000 kilómetros por segundo. Sí. Multiplica cuántos segundos tiene un día, cuántos días tiene un año, y ese es el año luz en kilómetros. Estamos hablando de miles, ¿verdad? De millones de kilómetros. Millones de kilómetros, a la exponencia más infinita. Sí, no, estamos hablando de cifras que, bueno, hay cifras mayores que el año luz, ¿verdad? O sea, millones de años exponencialmente infinitos. Para nosotros sí. Si no ponemos el cerebro en contexto, no nos damos cuenta. No damos. Entonces, claro, esos eventos pueden ser eventos que pueden de un plumazo, como yo planteo muchas cosas, terminar toda la vida. Y nosotros, volvemos a nosotros como especie, pues hasta cierto punto podemos, con nuestra inteligencia, con creación de nuevas tecnologías, pues podemos evitar, por ejemplo, el exterminio de un meteorito. Estamos todavía un poco lejos de lograr desviar un meteorito que se acerque a la Tierra, porque eso viaja a unas velocidades inmensas, pero sí podemos, ya se están haciendo experimentos para, si lo detectamos con varios años de antelación, la llegada del meteorito, poder desviarlo, ¿verdad? Se están haciendo ya pruebas, dándole golpe, hay muchas técnicas que se están planteando, hasta técnica de pintar una cara del meteorito para que el sol incida y la luz solar lo desvíe. O sea, hay muchos experimentos que en teorías y en prácticas se están haciendo algunos ya para evitar esto. Entonces, claro, nosotros pues colaboramos en ese sentido, en buscar una solución, porque sabemos que estamos a expensas de fenómenos naturales que no podemos evitar, que van a suceder. Por ejemplo, en la Tierra, pues aproximadamente cada 70 millones de años ha ocurrido la caída de un meteorito. Ya se sabe y se empieza a saber por qué esto sucede en esos periodos. Que bueno, eso podemos hablar en otro momento. Bueno, el meteorito, tú hablabas ahorita de Tunguska, en Rusia. Impactó y que se supone se desintegró a una distancia de entre 5 a 10 kilómetros. Sí. Y atacó la región siberiana oriental en el 1908, y que el 30 de junio en la mañana aplastó misericordiamente 80 millones de árboles en una extensión de 2.150 kilómetros cuadrados de bosque. Así que esa explosión de ese meteorito que se desintegró antes de impactar golpeó severamente esa superficie siberiana, una región de la Federación Rusa. Y eso es a lo que se refiere el ingeniero, que un meteorito, ese no era un meteorito
Ese era menos que un meteorito, era un meteoroide, es decir que un meteorito muy pequeñito, por eso el diminutivo de meteoroide. A eso es que se refiere el impacto del meteorito, para que tengan una idea, porque en otros lugares hay islas que son volcanes, y de seguro que el ingeniero va a abordar uno de los volcanes más peligrosos que acecha a la humanidad en el globo terráqueo, que es el volcán Yellowstone. Yellowstone en Estados Unidos, y que no se sabe cuándo va a erupcionar, como erupciona el Sol. Hablando de dimensiones de meteoritos, meteoroides y demás, el último así que impactó la Tierra con renombre, porque a nosotros nos caen meteoritos prácticamente a diario, ¿verdad? En la Tierra. Pero el último así de tamaños, y cuando hablo de tamaño, hablo de que ese meteorito tenía un tamaño de un autobús escolar. Imagínense un autobús, ese era el tamaño de ese meteorito. Fue en Chelyabinsk, también en Rusia, en Siberia. Sí, sí. Recuerden, no hace mucho, como en el 2009 sí, fue eso por ahí, ¿verdad? Sí, rompió, 2009. Destruyó edificios. Mil y tantos edificios, muchos heridos, porque todos los cristales de la ciudad los desbarató. Y ese sí cayeron algunas partículas que se sacaron ya de un lago, uno de los componentes del meteorito, porque también se desintegró cuando entró en la atmósfera. Y era del tamaño, el cálculo da que era del tamaño de un autobús pequeño, microbús. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es el impacto tan grande que puede tener un meteorito en la Tierra, que puede realizar un exterminio masivo. Hay meteoritos de esos que viajan a velocidades, si son no intergalácticos, porque no tenemos constancia de ello, pero si son meteoritos que son interestelares, que vienen del espacio interestelar de nuestra galaxia, esos meteoritos vienen con unas velocidades inmensas, estamos hablando de 60.000 kilómetros por hora y más. Entonces, ingeniero, el cuidado de la naturaleza, sus implicaciones, ¿cómo usted piensa que puede preservarse para que la vida sea más agradable? En lo que el hacha va y viene, porque en lo que el hacha va y viene podría producirse un acontecimiento provocado por el ser humano, ya sea que nos fajemos a bombazo nuclear, claro, y que lancemos bombas nucleares por donde quiera y podríamos exterminar la civilización, o una llegada de una cantidad enorme de meteoritos que cada centímetro cuadrado de la Tierra implique que erupcione la magma del centro de la Tierra y se conviertan en volcanes en cada esquina que habitamos, y entonces se desaparezca la forma de la civilización que conocemos. Claro, producirá otro tipo de civilización más adelante. Efectivamente, el problema es que si impredecibles son esos fenómenos, ¿verdad?, que vienen del exterior, del espacio exterior, impredecibles somos nosotros mismos. Mira ahora mismo la confrontación en Europa con Ucrania, Rusia, la OTAN y demás. Estados Unidos. Sí, cuando digo la OTAN ya estoy incluyendo a Estados Unidos porque están ahí. Esa confrontación ya está llegando a unos niveles que pronto, es lo que usted dice, nos podemos caer a bombazo. Porque el problema es que las guerras que han existido posteriores a la Segunda Guerra Mundial ha sido la guerra del león contra el mono y el mono amarrado. ¿Qué quiero decir con esto? Estas guerras que han existido, de las confrontaciones de Estados Unidos con diferentes países, han sido una guerra donde ha existido una supremacía total en armas, en todo, ¿verdad? En abusos, en todo, ¿verdad? Ahora esta guerra es diferente. Ahora pues se han encontrado que ya no tienen un mono ahí, que tienen a otro león,
que pensaban que era un mono, pero ya no es un mono, es un león y que los colmillos los tiene bien largos. Y además, yo que he vivido, usted sabe, muchos años en Rusia, los rusos no se van a echar para atrás, cueste lo que cueste. Los rusos, y lo dije en un programa anterior, no se va a echar para atrás. Cuando esto empezó... No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ellos además, ya la guerra está declarada y es una guerra que o será militar o será económica. Pero Rusia y China ya van a terminar de una vez y por todas esa supremacía que se ha querido imponer. Por eso digo que nosotros mismos a veces cometemos errores tan graves que no somos capaces ni de valorar al enemigo que tenemos adelante. Que no hace falta tener enemigos, porque todos estamos metidos aquí en una cúpula. Y cuando se fastidia uno, nos vamos a fastidiar todos. Entonces usted tiene que siempre pensar que su enemigo es tan inteligente o más inteligente que usted. Si usted no hace esa valoración, está fastidiado en negocios, en todo. Y hay que respetar al prójimo. Bueno, eso, en fin, es... esperamos que las reflexiones del ingeniero Alfredo Oquendo, que está en todo el derecho de expresarlas sin necesidad a debate, al igual que usted, también podría externar sus reflexiones creando un canal por estos medios que hoy tenemos, como lo hago yo, y que no son reflexiones para debatirlas, sino expresar nuestros conocimientos que hemos adquirido durante el trayecto del desarrollo de nuestra vida individual, adquiriendo conocimientos de la colectividad, ya sean vivido, ya sean por estudio, ya sea por formación o ya sea por la educación primaria, que es la más importante que recibimos desde el seno mismo de la familia. Esperamos que ustedes compartan este canal con sus amigos y que nuestras reflexiones se les sirvan como un hito para iniciar la tuya. Que la pasen muy bien y que le haya parecido bien este intercambio de apreciaciones de las reflexiones del ingeniero Alfredo Oquendo y de su interlocutor Rafael Cerulle, que todos los lunes está con ustedes y que durante la semana difundimos los conceptos que se emiten mediante extraer un breve momento de la participación que tenemos los lunes para difundirlo durante toda la semana. Que la pasen muy bien, les agradecemos muchísimo este momento que hemos compartido. El próximo lunes estaremos de vuelta y lo más probable que con otra entrevista, y muy probablemente tengamos aquí al doctor Juan Gilberto Cerulle Ramia, ex alcalde de Santiago, con quien discutiremos, hablaremos de sus experiencias como político y como alcalde. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos.